Bueno chicos, con este programa voy a intentar grabarles la pantalla de la computadora para ver si les puedo explicar cómo utilizar Access. Lo primero que hacemos es intentar abrir el programa. Si lo tenemos en la pantalla de inicio, lo vamos a ver como Word o como Excel. Si no lo tenemos en la pantalla de inicio, vamos a todos los programas y buscamos la carpeta Microsoft Access, Office, y ahí vamos a encontrar, si tenemos Word y tenemos Excel, tendremos que tener Access. Yo voy a abrir la versión 2007. Ustedes pueden tener la 2010, en la escuela está la 2010. En el práctico aparece la versión 2003. Pero de todas maneras, tenemos que intentar adaptarnos a la interfaz de la versión que tengamos. Lo primero entonces que vamos a hacer es una base de datos en blanco. En Access, la base de datos primero se crea y después se llena, no como en los otros programas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando usábamos Excel o cuando usábamos Word? Primero escribíamos y después guardábamos. En este caso, primero vamos a guardar y después todo lo que hagamos se va a ir incorporando a esa base que ya guardamos. Es decir, que ahora la estamos guardando como si fuera una cajita vacía. Para eso vamos a buscar el lado de la pantalla en donde me deja elegir el lugar en donde yo voy a guardar mi nueva base de datos. Puede ser en un pendrive, puede ser en la carpeta documentos. Yo la voy a dejar en la carpeta documentos, ustedes acuérdense bien en qué lugar la van a guardar. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner práctico 1 y le vamos a dar a aceptar. Una vez que hayamos decidido el nombre y la ubicación, le vamos a poner crear. Ahora nos aparece una pantalla bastante rara para lo que venimos trabajando, en donde aparece una tabla. Esta tabla la vamos a cerrar para no confundirnos y seguir las instrucciones del práctico. Seguidamente el práctico muestra una pantalla que dice que vamos a crear una tabla en vista diseño. Para eso vamos a ir a crear y vamos a elegir diseño de tabla. Una vez que elijamos diseño de tabla, vamos a ver una pantalla igual a la que muestra el trabajo práctico, en donde me aparece la posibilidad de poner los nombres de los campos que van a ser orden, artista, disco, año, estilo y nacionalidad, y le vamos a poner el tipo de datos que vamos a guardar ahí. Lo primero que vamos a hacer es cargar el campo orden. Vamos a recordar qué son los campos. Los campos son las columnas de mi tabla. Este campo va a tener un tipo de dato autonumérico, según el práctico. Autonumérico va a querer decir que yo no voy a tener que poner 1, 2, 3, 4, sino que la máquina lo va a poner solo. Se va a autonumerar. El segundo campo que hay que cargar es el campo artista. Vuelvo a repetir que lo que estamos haciendo en este momento es diseñar las columnas de nuestra tabla. Y acá el campo artista va a ser de tipo texto, así que no tengo que tocar nada. Vamos a seguir con el campo disco. El campo disco también va a ser de tipo texto. ¿Qué quiere decir esto de tipo texto? Que le vamos a introducir una palabra a esa celdita en esa columna. Es decir, en el campo disco, cuando nosotros escribamos, en esa columna vamos a poner los nombres de nuestros discos. Entonces, siempre vamos a estar escribiendo palabras, por eso es texto. En el campo año, vamos a poner un número. Entonces, el tipo de dato va a ser número. Observen que no tenemos que escribir nosotros los tipos de datos, sino que los tenemos que elegir desplegando el combo que aparece. Después de año viene el campo estilo. El campo estilo va a ser de tipo texto, porque también le vamos a cargar datos de tipo si es rock o es zumba, no como es salsa o alguna cosa de eso. Nacionalidad es nuestro último campo. Y nacionalidad también va a ser de tipo texto. Una vez que terminamos de cargar todos los campos, nos pide que guardemos. Pero si guardamos y no le ponemos
una clave principal va a tirar un error. O sea que si cuando guardan le pone un cartel de que no tiene clave principal es porque se olvidaron de hacer este paso. Este paso es elegir el campo orden y establecerlo como clave principal. ¿Qué quiere decir clave principal? Que este número que va a ir en todas las filitas de mi tabla no puede ser repetido. Es decir, si yo cargué el disco 1 y le puse un nombre y una nacionalidad y un artista, cuando vuelva a la siguiente fila y quiera cargar el disco 2, está bien, pero si quiero volver a cargar el disco 1, me va a decir que no, que está mal. Y ese control lo va a hacer esta restricción que nosotros le ponemos de que sea clave principal, porque el programa va a controlar que esa clave no se repita, es decir, que no se vuelva a cargar dos veces lo mismo. Una vez que le pusimos qué campo queremos que sea clave principal, vamos a guardar. Podemos usar el disquetito que aparece de guardar y ahí aparece el cuadrito para ponerle el nombre a la tabla. Y nuestra tabla, que aún está vacía, se va a llamar, según el práctico, colección de series. Vamos a aceptar y automáticamente apareció la tabla. Cuando le hacen clic a esta tabla, ustedes pueden ver la tabla en vista diseño o la pueden ver en vista hoja de datos, que ahí ya la estaríamos viendo como una tabla para cargar la información. Observen que el práctico muestra estas dos vistas. Si yo quiero ver la vista diseño, voy a elegir la escuadrita. Y si quiero ver la vista hoja de datos, voy a elegir el dibujito de la tabla. Y automáticamente vamos a estar listos para empezar a cargar la información. Seguidamente en el práctico aparece qué información tenemos que cargar en esta tabla. Y ustedes van a observar que aparece un dibujo de la tabla con todos los datos que tienen que cargar. Una vez que lo cargan, van a estar listos para continuar el práctico. Es importante que recuerden que este campo era autonumérico, entonces no vamos a tener que poner nosotros el 1 porque se va a poner solo. Vamos a empezar a cargar a partir de acá. Entonces va a ser McLean Vamos a pasar a disco y en disco vamos a poner sin enchufe. El año va a ser 2000. Acuérdense que este campo era número, entonces vamos a cargar un número. El estilo va a ser rock. Y la nacionalidad España. No tenemos que seguir agregando ningún tipo de información más, porque si nosotros quisiéramos agregar más campos a nuestra tabla, lo ideal es hacerlo desde la vista diseño. Y cuando estamos agregando datos a la tabla, vamos a la vista hoja de datos. La cierro la tabla, la vuelvo a abrir con doble clic y se me abre en hoja de datos para ver la información que tiene y puedo seguir trabajando en caso de que interrumpan y vuelvan a continuar. Más adelante continúo con la siguiente explicación.